just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray, then tears of joy stream down my face. We're lungs wide open under the sunlight. Welcome to this place, I'll show you everything. We're lungs wide open. We're lungs wide open. Well, I don't know if I'm ready to be the man I have to be. I'll take a breath, I'll take her by my side. We're standing on, we've created life. We're lungs wide open under the sunlight. Welcome to this place, I'll show you everything. We're lungs wide open. Now everything has changed. I'll show you love, I'll show you everything. We're lungs wide open. We're lungs wide open. I'll show you everything. Oh yeah. We're lungs wide open. Wide open. If I had just one wish, only one demand, I hope he's not like me. I hope he understands that he can take this life and hold it by the hand, and he can break the world. We're lungs wide open. We're lungs wide open under the sunlight. Welcome to this place, I'll show you everything. We're lungs wide open. Now everything has changed. I'll show you love, I'll show you everything. We're lungs wide open. We're lungs wide open. I'll show you everything. Oh yeah. We're lungs wide open. Wide open. Ok, es tu primer embarazo, ¿verdad? Sí. Sé que tienes 28 semanas con 6 días de gestación, con una fecha probable para que te alivies el 9 de enero del 2016, ¿así es? Sí. Bueno, vamos a ver cómo se encuentra tu baby. Te voy a colocar gel. Vamos a ver cómo está tu baby en estos momentos. Tu baby tiene una presentación que se llama cefálica. Tu baby está hecho bolita casi. Vamos a ver si abre un poquito porque sobre la cara, los brazos, creo que las piernas también. Entonces, genial esto. Te digo que viene así. O sea, tu baby, justamente para ver la cara, pues está tapándome con sus brazos, con su mano. Francamente, tu baby
porque es más fácil ver la pierna. Y bueno, es lo primero que me está enseñando a tu baby. Pues bueno, ya que me está enseñando la pierna, pues bueno, pues la fotografía. Eso que vemos ahí es su pierna de tu baby. De hecho, hasta me deja ver el sexo. Ya sabes qué vas a tener. Imagino que ya. ¿Sí? Sí, de hecho veo aquí la vulva. Esto que ven aquí, su vulva. Por eso dije, es más fácil que vea la cara de abajo que la de arriba. O sea, perdón. Resultó más fácil verle el sexo que verle la cara. Pero bueno, esperemos que tu baby pues se deje ver la cara. Voy a mover un poquito a tu baby para ver si puedo impulsar un poquito los pies de tu baby. Creo que ahí ya los bajó un poquito la mano. Vamos a ver. Estamos viendo sus manos de tu baby. Estoy entrando de lado porque de frente no me deja. Ok. Sí, así es. Si yo entro de frente, los brazos no me dejan verlo porque están justamente su mano y su brazo. Por eso me entré de ladito. Ok. Debido a que, pues bueno, por ejemplo, ahí es donde bostezó tu baby, ¿no? Que es lo que me decía, ¿no? Regresé ahorita un poquito el video para que ustedes vean a su baby, ¿ok? Un poquito más grande. Vamos a ver si baby... Estoy cortando un poquito su bracito. Esto que ven aquí es el corte que él hizo ahorita para quitar el brazo, para que pudiéramos ver labio superior completo, labio inferior, ojo, frente, mejilla y mejilla, o pómulo si ustedes quieren decirlo. Ok, vemos que tu baby pues está completamente bien conformado. Si no les hubiera puesto, de hecho, semi abriendo ahí un poquito el ojo, ¿sí lo vieron? Tienes el ojo cerradito, ¿sí lo ves? Sí. Y de pronto aquí abrió un poquitito y nos dejó ver parte del párpado superior e inferior, ¿sí lo ven? Sí. Además de que vemos los dos orificios nasales, mira, uno, dos, su nariz, su ojo, su labio completo, labio inferior, labio muy delgaditos sus labios de tu baby, ¿ok? De tu princesa. Bueno, hasta ahorita pues ya vimos una pierna que está estorbándonos, el sexo de tu baby, los dos brazos, los bostezos de tu baby, casi hasta la lengua. Ya vimos los labios que están completos, no hay datos de enfermedad hundido o labio leporino. Vamos a ver ahora. Ahí vemos los dos brazos de tu baby. ¿Sí los ves? Uno está acá arriba y el otro está así, ¿no? ¿Sí los ves? Ajá, de hecho vemos hasta el dedo meñique del dedo, como cubre arriba la cabeza, ¿sí lo ven? Y el otro está así, ajá, está así. Sigue teniendo el circular de cordón ahorita en estos momentos. Esto que ves ahí es el cordón, es de tipo simple ahorita tu baby, el circular que tiene, ¿ok? La cabeza de tu baby, que estamos viendo aquí, justamente está aquí abajo, ¿sí lo ven? No, o sea, su cabecita está aquí abajo. Ajá, aquí. ¿Ya lo viste? Sí. Ok. Creo que más demostrativo no te lo puedo hacer, ¿ok? No, sí. Sí. Vemos aquí toda la columna vertebral de tu baby, ¿se lo alcanzan a observar? Costillas, estómago, pulmón, lo que lo divide se llama diafragma, riñón. Tu baby se ve bien aquí, ¿ok? Tu baby tiene un circular de cordón. Ahorita el circular de cordón no está afectando la movilidad de tu baby, ¿ok? Tú me decías que si no había una trisomía. De hecho, muchas veces cuando nosotros hacemos los estudios en el segundo trimestre, lo que tratamos siempre de ver es el perfil, ¿no? Por ejemplo, el perfil del bebé. Pero bueno, tu baby, gracias a Dios, pues se deja ver preciosamente el perfil, ¿no? O sea, a mí me gustaría enseñarte la nariz, pero pues bueno, tu baby, agradecele que tiene una mano bien puesta y sosteniendo el otro, el codo, ¿no? O sea, si te das cuenta, tu baby, pues bueno, si todavía así le echas en cara que se está tapando, pues no sé si agradecérselo a tu baby o decirle gracias, ¿no? No se quita la...
sea, sí le ves el brazo completamente en la cara, ¿no? O sea, está bien. O sea, pero en lo que cabe y en lo que he revisado no veo ningún dato de trisomía ahorita en estos momentos. Ok, no veo alguna malformación en la región facial de tu baby. El cuello no se ve corto, no le veo alteraciones para una trisomía. Ok, no veo nada. Y bueno, déjame ver qué me falta. Me falta escuchar el corazón de tu baby. Vamos a escucharlo, ¿les parece? La actividad cardíaca de tu baby ahorita en este momento es que metas aire por tu boca y tu nariz. Sosténlo ahí un momento, sosténlo, no respires. Respira normal, si te vas a poner morado y tu marido me va a regañar. 148 latidos quiere decir que no está afectando, ese circular no está estrangulando, no está asfixiando a tu baby. Quiere decir que está libre a pesar de que te el cordón. ¿Okay? Voy a moverte a tu baby por última vez para ver si nos deja ver algo más. No, está el brazo. Ah, sí está. Está de guerrero tu baby. Está bien, está bien. ¿Sí ves cómo se ocultó? Bueno, me voy a regresar tantito. Aquí está su nariz de tu baby. Vemos la región nasal. No la veo que tenga el septum aplanado, que sería otra de las cuestiones para despertar una trisomía. ¿Ok? Y bueno, pues para mí un gusto haberles enseñado a su baby. Lo que sí te puedo decir ahorita es que tu baby tiene por ultrasonido un promedio de 27 semanas con 6 días, más o menos una semana. El peso de tu bebé es de 1 kilo 33 gramos. Ahorita en estos momentos, más o menos 151 gramos. Y la fecha probable para que te libres es del 9 de enero al 16 de enero. Y bueno, pues espero que les haya agradado haber visto a su baby. Muchas felicidades. Gracias. Diviértanse Sí, mucho. Y bueno. Hay un milagro en mi barriga.